Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a comenzar nuestro servicio de este domingo, nuestro segundo domingo ya en línea, y pues vamos a tener un tiempo de adoración. Y es un domingo especial, se le conoce como Domingo de Resurrección, donde pues celebramos que nuestro Señor Jesucristo resucitó y sabemos que Él no está en la cruz, sino que Él está a la diestra del Padre. Así que vamos a tener un tiempo de adoración. Yo invito a que prepares tu corazón en esta mañana para que juntos adoremos al Señor. Así que vamos a tener un tiempo de adoración. Vamos a tener un tiempo de adoración, así que prepara tu corazón. Vamos a adorar al Señor juntos en esta mañana. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Y en la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Vamos a decirle, Señor, yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Yo te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque tú nos rescataste, Señor, porque en ti somos perdonados, porque en ti somos libres. Te damos muchas gracias hoy, Señor. Dele gracias al Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia, por tus bondades. Dele gracias al Señor. Estamos agradecidos por lo que tú has hecho, Señor, en nosotros, en nuestras vidas. Te damos gracias. Y hoy queremos decirte que nuestra alma, que nuestro ser descanse en ti, Señor. Pase lo que pase y suceda lo que suceda, nuestra confianza está firme en ti, Señor. En ti confía mi corazón.
Descansamos en tu amor. Tuya es la gloria y la honra, Señor. Tú eres grande, tú eres poderoso, Señor. Gracias porque tú cambiaste todo en la cruz. Porque esa tumba está vacía el día de hoy. Porque tú vives, tú reinas a la diestra del Padre. Te damos gracias. Dele gracias a Dios y nuestra confianza está en ti, Señor. Gracias te damos en esta mañana. Estamos agradecidos, Señor, por todo lo que tú haces en nosotros. Vamos a hacer una oración para entrar al tiempo de la palabra, así que yo te invito a que puedas acompañarme en una oración en esta mañana. Señor, en esta mañana ponemos en tus manos este mensaje, esta palabra, Dios, que tú tienes para nosotros. Que este mensaje toque nuestras vidas, hable a nuestras vidas, que nos ministre, que nos exhorte, que nos anime, que nos enseñe. Señor, yo me pongo en tus manos, yo solamente quiero ser el portador de este mensaje, un instrumento en tus manos, y sé tú dándonos el mensaje en esta mañana. Toca los corazones de mis hermanos, que reciban tu palabra, que reciban en esta mañana lo que tú tienes hoy para nosotros, para tu iglesia, para tus hijos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, pues estamos contentos de poder comunicarnos, de poder enlazarnos con ustedes mediante este medio. Dios quiera que pronto podamos estar físicamente y juntos en la iglesia. Pero mientras esto suceda, vamos a continuar haciéndolo de esta manera. Y hoy quiero compartir un mensaje sobre la paciencia. El título de este mensaje se llama Desarrollando la paciencia, incrementando la paciencia. Y yo sé que en estos tiempos necesitamos tener mucha paciencia, que en estos tiempos necesitamos mucha paciencia. Y es por eso que hoy Dios quiere hablarnos sobre este tema. Dios quiere que crezcamos en paciencia. Estos tiempos demandan paciencia. Esto apenas está comenzando. Hemos estado oyendo noticias sobre lo que está pasando en nuestro país. Y bueno, pues se habla de mayo, se habla de diferentes tiempos. Aún no sabemos con claridad cuánto tiempo va a tardar esto. Pero sea el tiempo que sea, nosotros tenemos que tener claro que debemos de ser pacientes. Así que, hermano, hermana, son tiempos donde Dios va a estar desarrollando la paciencia en nuestras vidas. Así que tenemos que aprender. Dios nos está llevando a una lección de paciencia. Y ahorita vamos a ver qué importante y la bendición que trae la paciencia en nuestras vidas. Así que quiero que me acompañes en tu Biblia, hermano, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Así que ten lista tu Biblia. Dice la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. Amén. Esta misma escritura la vamos a ver en la Nueva Traducción Viviente, porque lo que nos está diciendo esta carta a Pedro nos dice que todo comienza con la fe. Hoy celebramos que nuestro Señor Jesucristo resucitó en la cruz
y que por medio de la cruz hoy nosotros podemos ser salvos. Entonces todo comienza con la fe. Dice la Nueva Traducción Viviente: en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe, todo parte de la fe, y a partir de la fe, a partir de creer en Cristo Jesús, todo va complementándose. Dice, con una abundante provisión de excelencia moral. Lo dice la palabra: ya que he recibido a Cristo Jesús, nuestra moral debe de cambiar. Dice, la excelencia moral con conocimiento. Tenemos que tener un mayor conocimiento de la palabra de Dios. El conocimiento con control propio. Ahorita son tiempos de control propio. El control propio con perseverancia. Aquí dice el control propio con perseverancia, es decir, con paciencia, y la paciencia con sumisión a Dios. Amén. Entonces, pues algo muy importante a desarrollar es la paciencia. Y aquí la palabra que se utiliza en el griego para hablar de paciencia viene del griego upomoné, que quiere decir, es la combinación de dos palabras, de upo, que es bajo, y moné, permanecer. Es decir, permanecer bajo, bajo presiones, bajo carencias, bajo tensiones, bajo aburrimiento, bajo aislamiento. Amén. Así que en este tiempo Dios nos llama a desarrollar la paciencia, a permanecer firmes bajo, vuelvo a repetir, bajo presiones, bajo carencias, bajo tensiones, bajo aburrimiento, bajo aislamiento, que es lo que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Así que ahorita vamos a permanecer bajo una situación que estamos viviendo. La paciencia, tenemos que decir, no es un don, sino es una virtud. Si la paciencia fuera un don, pues algunos tendrían el don de ser pacientes y otros no. Pero la paciencia es una virtud que cada uno debe desarrollar, que todos debemos de desarrollar. No puedo decir, es que yo no tengo el don de paciencia, porque la paciencia es una virtud, no es un don. Es algo que todos y cada uno de nosotros debemos desarrollar en nuestras vidas desde el momento de nuestra conversión. Así que pues vamos a estar viendo la Biblia, cuando se refiere a paciencia, habla con dos términos, con dos conceptos griegos. Uno es upomoné y otro vamos a ver que es la macrotumia. Pero ahorita vamos a estar hablando primeramente en el griego upomoné. Así que vamos a estar viendo dónde esta palabra se aplica, en qué escrituras, y la enseñanza y lo importante de desarrollar esa paciencia. Así que vamos a ir a Santiago capítulo 1 versículo 2 en Reina Valera. Santiago capítulo 1 versículo 2. La importancia de la paciencia es lo que estamos viendo, la bendición de desarrollar la paciencia. Yo no sé qué tan paciente seas tú, pero todos debemos desarrollar paciencia, y dice la palabra que todas las cosas ayudan a bien. Así que son tiempos en los que Dios va a desarrollar nuestra paciencia, y vamos a ver que incluso es parte de nuestro crecimiento y es una bendición. Santiago capítulo 1 versículo 2 nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dice, tengan gozo cuando estén en diversas pruebas. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Una palabra importante en este versículo es la palabra sabiendo, entendiendo. Si nosotros entendemos que la prueba produce paciencia, vamos a cambiar nuestro enfoque de todo lo que sucede, de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces tenemos que saber, tenemos que entender que las pruebas producen paciencia. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Nuestra fe va a ser probada y eso va a producir paciencia. Dios es quien nos va a dar paciencia. Vamos a ser probados y esa prueba va a producir pues aflicción, va a producir tal vez desesperación, dolor, pero eso nos va a llevar a desarrollar paciencia.
Si no lo entendemos, por eso dice esta palabra sabiendo, entendiendo, conociendo que toda prueba produce paciencia. Cuando nosotros sabemos que las pruebas son para desarrollar paciencia, bueno, entonces lo vamos a ver desde otro punto de vista. Muchas veces tal vez has orado, Señor, dame paciencia, pues Dios está respondiendo nuestra oración en estos momentos. Si alguien quiere ser paciente, tiene que saber que la paciencia va ligada a la prueba, que la paciencia está ligada a la prueba, porque la paciencia se desarrolla, crece, se incrementa por medio de la prueba. Así que la disciplina trae formación. Y de cierto que ahorita son tiempos de disciplina, hermanos, son tiempos donde nos tenemos que disciplinar, pues estando en casa, los que pueden estar en casa, los que salen a trabajar, aún saliendo a trabajar, hay que mantener una disciplina de la limpieza, una disciplina de una distancia, de estar distanciados de los demás, una disciplina de cada que llegamos a casa, lavarnos las manos, desinfectarnos las manos, usar cubrebocas. Son tiempos de disciplina y no es fácil la disciplina. Y ahorita mismo yo no sé si tú te sientas cómodo con esta disciplina que estamos teniendo de parte de nuestras autoridades gubernamentales, que nos dicen la disciplina en este tiempo es no procurar no salir lo menos que se pueda, más que solamente por alimentos, por provisiones. Esa es la disciplina. Y la verdad es que a nadie, dice la palabra, lo mismo está en Hebreos, nos dice la disciplina no es algo que traiga gozo. Y yo creo que ahorita quisiéramos poder salir, quisiéramos poder estar en este tiempo, en este momento en la iglesia con nuestros hermanos, pero son tiempos de disciplina. Así que acompáñenme en su Biblia a Hebreos capítulo 2 en el versículo 7. Aquí en este pasaje que vamos a mirar ahorita, cuando se habla de paciencia, viene del griego upomoné, que es soportar, que es estar bajo lo que veíamos, permanecer bajo es lo que estamos mirando en esta mañana. Hebreos 12:7 nos dice lo siguiente: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? La disciplina se debe de soportar, la disciplina se tiene que aguantar. Por eso nos dice la palabra, si soportan la disciplina. ¿Y por qué viene la disciplina? Pues la disciplina es porque no obedecemos, porque no somos obedientes. Ahorita, porque el gobierno ha tenido que cerrar locales, cerrar tiendas, porque saben el gobierno que no somos disciplinados. Y por eso nos cierran lugares. Tal vez si estuviera abierto el cine, tal vez algunos iríamos al cine. Entonces, en este tiempo tenemos disciplina y se nos está ayudando a ser disciplinados. ¿Cómo? Pues cerrando los lugares que frecuentaríamos, ¿verdad? Ahorita hemos oído noticias de que las playas están cerradas. ¿Por qué están cerradas? Porque el gobierno las está custodiando, porque el gobierno sabe que somos indisciplinados y que si no nos dicen no vayan, pues iríamos. Entonces, bueno, estamos viviendo un tiempo de disciplina y la disciplina es porque no obedecemos. Así que dice, si soportas la disciplina, Dios trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Ahora esta disciplina es por amor. Vamos a ir al siguiente versículo. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, es decir, todos debemos de entrar en la disciplina de Dios. Todos tenemos, no solamente en la disciplina de Dios, sino en la disciplina del trabajo, en la disciplina de la familia. Hay mucha disciplina. Si no hay disciplina en nuestras vidas, quedamos en un total y completo desorden. Dice, de la cual todos han sido participantes. Entonces, sois bastardos y no hijos, versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Nos dice este versículo que la disciplina es para un provecho.
La disciplina tiene un propósito, la disciplina tiene un objetivo. Amén. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. La disciplina no nos lleva al gozo. A lo mejor ahorita decimos, ay, cómo quisiera estar aquí o allá. Dice, no es causa de gozo, sino de tristeza. Tal vez alguno esté triste, alguno esté deprimido en este tiempo, alguno esté con muchos deseos de salir. Dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Vamos a dejarlo aquí porque aquí hay mucha enseñanza. Tenemos que ver que tenemos que soportar la disciplina, tenemos que recibir la disciplina, no podemos menospreciar la disciplina, no trates de huir, no corras, no evadas la disciplina, porque esa disciplina es para desarrollar, para producir paciencia en nuestras vidas. Así que tenemos que aceptarla, tenemos que recibirla, no trates de huir. Hay personas que cuando entran en disciplina tratan de huir, tratan de correr, tratan de evadirla y no desarrollan la disciplina. Y cuando no se desarrolla la disciplina, va a venir otra prueba para que Dios desarrolle la disciplina en nosotros, y esa disciplina nos lleve a, como dice aquí la escritura, pero después da fruto apacible de justicia. ¿Cuál es el fruto de la disciplina? ¿Cuál es el fruto de las pruebas? Pues la paciencia, que es de lo que estamos hablando. ¿Qué es de lo que estamos hablando en esta mañana? Así que, hermano, hermana, son tiempos de disciplina. La disciplina es para llevarnos a una obediencia. La disciplina es para llevarnos a desarrollar paciencia en nuestras vidas. Amén. Así que no huyamos de la disciplina. Ahorita no queramos hacer cosas que no debemos de hacer en estos tiempos, sino tenemos que soportar. Tenemos que estar bajo esta disciplina, tenemos que permanecer bajo la disciplina, porque eso nos va a dar paciencia, porque eso va a desarrollar paciencia en nuestras vidas. Amén. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18. También aquí en este pasaje se habla de paciencia como upomoné. Es importante que Dios vaya desarrollando la paciencia en nuestras vidas. Vamos a leer lo que tenemos en Primera de Pedro. Dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Para poder soportarlo, dice aquí la escritura, a los amos, dice tanto a los buenos y también dice a los afables, a los malos, ¿verdad? Dice, sino también a los difíciles de soportar. Para poder soportar a alguien, necesitamos la paciencia, el upomoné. Versículo 19. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, dices, mas si haciendo lo bueno lo sufres y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Nos dice aquí la escritura, ¿verdad? Que tenemos que tener esta paciencia, este upomoné, el soportar bajo situaciones. Nos dice, si soportas cuando has hecho algo malo, dice qué gloria hay en eso. Pero cuando no has hecho nada malo y estás viviendo una prueba, una aflicción, nos dice la palabra, pero si tú mas si haciendo lo bueno sufres y lo soportas, tal vez podemos decir en estos momentos, es que nosotros no tenemos la culpa, ¿y qué culpa tenemos nosotros de esta situación? Fue en otro país, fue otras personas, y nosotros ahora qué culpa tenemos, ¿por qué nos encierran? Nos dice la escritura, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Así que estos tiempos tienen la aprobación de Dios. Aunque nosotros podamos decir, nosotros qué culpa tenemos y por qué a nosotros, podemos nosotros
decir, nosotros no somos los responsables, no somos los culpables, pero nos dice, pero si tú soportas, si tú desarrollas la paciencia, esto es aprobado delante de Dios. Siguiente versículo. Pues para esto fuisteis llamados. Como dice la Escritura, ha sido llamados para esto. ¿Por qué? Dice, porque también Cristo padeció por nosotros, padeció injustamente. Él tuvo paciencia porque Él recibió lo que no debía por nosotros, por amor. Entonces, nos dice la Escritura aquí en Pedro, si el Señor Jesucristo fue paciente y recibió un trato injusto, recibió lo que no debía, dice, ustedes también. Dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Dejándonos ejemplo de qué? De ser pacientes. De ser pacientes. De estar bajo situaciones, bajo injusticias, bajo diferentes circunstancias. Y Él fue inocente. Y nos dice la palabra, ustedes deben de seguir su ejemplo para que sigáis sus pisadas. Así que el Señor Jesucristo nos ha dado un ejemplo de paciencia. Él soportó todo, aguantó todo y Él nos ha dado un ejemplo de paciencia, hermano. Así que nosotros, dice, para esto hemos sido llamados, para desarrollar la paciencia, para crecer en paciencia. Así que, ¿qué es lo que estamos viviendo? Ahorita estamos viviendo un llamado. Dice, para esto fuiste llamados, para que desarrolles tu paciencia. Recuerda la primera escritura que mirábamos, que a la fe hay que añadir esto, lo otro, para desarrollar paciencia, para desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Así que, dile a tu hermano, para esto hemos sido llamados. ¿Para qué? Para desarrollar la paciencia. Para desarrollar la paciencia. Pero bueno, todos en este tiempo, tal vez todos estamos incómodos, tal vez quisiéramos que las cosas no fueran así, pero pues estamos ahí en el mundo, dice el Señor Jesucristo, en el mundo tendrán aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Pero hay una diferencia en sufrir sin Cristo y sufrir en Cristo. Las personas que no tienen a Cristo en estos momentos, pues están pasándola mal porque no le ven un propósito a la prueba. No encuentran un propósito, no encuentran un sentido, no ven el porqué. Pero el que tiene a Cristo en su corazón, sí lo entiende porque dice, hemos sido llamados para esto. ¿Para qué hemos sido llamados? Para que Dios forje en nuestras vidas la disciplina. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, va a venir una paz, va a venir una tranquilidad. Yo hoy lo puedo entender así. Dios me está diciendo, esto es una prueba para ustedes, para cada cristiano. Yo quiero en este tiempo desarrollar la paciencia en sus vidas. Quiero que la paciencia crezca en sus vidas. El que no tiene a Cristo se va a quejar, se va a ir en contra del gobierno, se va a ir en contra del presidente, se va a ir en contra de las autoridades, se va a ir en contra de su misma familia porque no lo entiende. Pero el cristiano entiende que hemos sido llamados para esto, para desarrollar la paciencia en nuestras vidas. Y entonces el enemigo no va a ser el gobierno, el enemigo no va a ser la esposa, el enemigo no va a ser los hijos, sino vamos a decir, Dios está utilizando esta situación, Dios está utilizando esta circunstancia para que yo pueda crecer en mi paciencia. Y entonces ya no voy a culpar a nadie. Voy a decir, bueno, Dios, lo recibo de Dios, lo acepto de Dios para mi vida y voy a crecer en mi paciencia. Y seguramente después de este tiempo, si lo aceptamos, por eso dice, veíamos en la escritura pasada la palabra sabiendo, entendiendo. Si yo lo entiendo, si yo lo sé, entonces no voy a salir bendecido de esta situación. Pero si yo no lo entiendo, si yo no lo comprendo, pues voy a salir peor de como cuando empezó esta situación. Pero si yo entiendo que es para formar un carácter, para desarrollar un carácter de Dios en mi vida, voy a salir bendecido. En otras palabras, voy a salir de esta situación siendo más paciente. Así que, hermano, vamos a salir de esta situación siendo más pacientes. Cristo padeció por nosotros injustamente y su ejemplo fue un ejemplo de paciencia.
Ahora también la paciencia nos ayuda a correr la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:1. Vamos a ir a esa escritura. Hebreos 12:1. También esta escritura, cuando habla de paciencia, viene del griego, viene de la palabra en griego upomone, soportar bajo presión. Amén. Vamos a ir a Hebreos 12:1, nos dice la escritura lo siguiente: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, con upomone, la carrera que tenemos por delante. Si me pueden, ahorita me van a poner esta escritura en la Nueva Traducción Viviente, que no cambia la idea, pero quiero que miremos este mismo pasaje en Nueva Traducción Viviente, porque tenemos que correr esta carrera con paciencia. Dice la escritura: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos, ¿quiénes son esos testigos? Pues lo que nos está hablando en Hebreos capítulo 11, está hablando de los héroes de la fe, nos está hablando de Moisés, nos está hablando de Abraham, está hablando de varios grandes personajes bíblicos que tuvieron y desarrollaron, que Dios desarrolló paciencia en su vida. Por eso este capítulo, este versículo nos debe motivar, nos debe de animar. Nos dice Pablo en la carta a los Hebreos, dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, para tener fe tenemos que tener paciencia. Quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y dice aquí la escritura, y corramos con perseverancia. Aquí la palabra que está utilizando esta traducción es perseverancia, pero la palabra es paciencia, la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Correr con paciencia. La carrera del cristiano es correr con paciencia, es correr bajo presión. ¿Por qué? Porque la paciencia se ejercita a través de las pruebas. La paciencia, repito, se ejercita a través de la prueba. No puedes ser paciente si no has tenido pruebas. Si tú no eres paciente es porque no has pasado por pruebas, o has huido de la disciplina y no has desarrollado la paciencia en tu vida o en mi vida. Vamos ahora a Romanos capítulo 5, versículo 3, que nuevamente va a utilizar la palabra upomone. Vamos a Romanos capítulo 5 en el versículo 3, porque Dios quiere ejercitarnos en la paciencia. Dios quiere ejercitarnos en la paciencia, dice Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, nos gozamos, dice aquí, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Nuevamente viene esta palabra sabiendo. Nuevamente, como en Santiago, en el capítulo 1, versículo 2 nos decía, sabiendo. Nuevamente se vuelve a repetir esta palabra en Romanos 5:3, sabiendo, dice, sabiendo, entendiendo, comprendiendo que la tribulación produce paciencia. Dios quiere ejercitarnos para estar en forma. No podemos dejar de ejercitarnos. Dios nos va a ejercitar. Dile a tu hermano en esta mañana, Dios te va a ejercitar en estos tiempos en la paciencia. ¿Y sabes a quién Dios va a utilizar para ejercitar tu paciencia, para ejercitar mi paciencia? Pues ¿a quién? ¿Con quién estamos en casa ahorita? A nuestros hijos. Y ahí Dios nos va a poner para ejercitar nuestra paciencia, a tu esposa, para ejercitar tu paciencia. Amén. Así que si tú entiendes, si tú sabes que la tribulación produce paciencia, pues vas a ejercitar la paciencia. Amén. Y Dios ha puesto ahorita instrumentos en nuestra vida para ejercitar esa paciencia. ¿Quiénes son? Los hijos, la esposa, el esposo, los hermanos. Y ahorita ahí tienes más
familia en tu casa, pues todos los vecinos, todas las personas, Dios las pone para ejercitar esa paciencia. Así que si tú lo entiendes, te vas a ejercitar. Si tú no lo entiendes, te vas a enojar, te vas a frustrar, te vas a desesperar y no vas a ejercitar la paciencia. Así que, hermanos, amigos, ejercita la paciencia. Ahorita debemos de ejercitar la paciencia en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Espero que estés desde tu casa diciendo amén. Voy a ejercitarme, voy a salir bien fuerte en la paciencia de esta prueba, de esta tribulación, de lo que está pasando, de lo que estamos viviendo, y vamos a regresar a la iglesia ejercitados en paciencia. Esto a mí como pastor me llena de gozo, porque sé que, hermanos, ustedes van a regresar como seditas en paciencia, y ya no te vas a andar peleando con el hermano, y ya no te va a desesperar esto, y ya no te va a desesperar el otro, porque cuando nos volvamos a ver, porque cuando estemos en la casa del Señor nuevamente, vamos a estar con una paciencia ejercitada. Gloria a Dios. Yo me emociono porque sé que si tú entiendes esto, vas a regresar mucho más paciente de lo que ahora somos. Pero si tú no lo sabes, si tú no lo entiendes, si tú no lo comprendes, vas a regresar bien enojado, bien pues viendo como se dice, ¿verdad? Ya no sabiendo quién te la hizo, sino quién te la paga. Pero yo espero en Dios que tú ejercites tu paciencia. Amén. Que tú ejercites y que cada uno ejercite su paciencia. Así que, hermano, mira, sin que tú levantes tu mano, sin que tú lo pidas, Dios te inscribe en la clase de paciencia. Tal vez tú no lo pediste. Tal vez tú digas, ¿y a mí qué? Yo no quiero desarrollar paciencia, no importa si Dios tiene tu aprobación. No, a todos Dios nos va a inscribir en la clase de paciencia, y seguramente ya empezaron las lecciones, ¿verdad? Ya llevamos algunas semanas en esta clase, y Dios va a seguir trabajando en ti y en mí la paciencia. Así que, hermano, Dios necesita tu aprobación ni mi aprobación para inscribirnos. Dios nos toma de la mano, nos lleva al salón de la paciencia, a la clase de la paciencia, para que desarrollemos la paciencia. Así que, hermano, aunque tú no hayas aceptado, Dios ya te inscribió en esta clase de paciencia, y tenemos que ejercitarnos en esta paciencia. Las tribulaciones nos acercan a Dios. Si entendemos, si entiendes, si entiendo, Dios desarrollará la virtud de la paciencia en tu vida. En tus hijos Dios va a desarrollar la paciencia. Ahorita muchas veces los hijos no están tanto con nosotros porque la escuela, que aquí, que allá, pero ahorita los hijos están desarrollando la paciencia con sus padres también. Así como los padres, Dios nos pone a los hijos para desarrollar la paciencia. ¿Cuántos dicen amén? No. También Dios pone a los padres para desarrollar la paciencia en nuestros hijos. Así que ahorita todos estamos siendo ejercitados en la paciencia. La paciencia es un fruto que debemos de dar. Vamos a Gálatas capítulo 5 versículo 22, porque aquí vamos a entrar ahora a la paciencia, pero la traducción es paciencia, pero aquí la palabra que se utiliza del griego es macrotumia. Ahorita ya hemos estado hablando de la palabra en griego upomone, para ahora entrar a la palabra en griego macrotumia. Las dos se traducen en nuestro lenguaje como paciencia, pero en griego son dos palabras diferentes porque tienen dos sentidos diferentes. La que hemos estado revisando es upomone, pero a partir de ahorita vamos a ver en Gálatas 5:22, cuando se refiere a paciencia, nos está hablando de la palabra griega macrotumia. Dice la escritura, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, macrotumia. ¿Cuál es la diferencia entre upomone y macrotumia? Bueno, aquí se habla de una paciencia extrema, una paciencia que ya ha sido ejercitada, que ha ido creciendo y que pues se va a desarrollar, dice, mas el fruto del Espíritu.
que eso nos va a ayudar el Espíritu Santo a poder llegar a esta paciencia extrema, a poder desarrollar esa paciencia mayor. No llegamos a la macrotumia de un día para otro, sino se va desarrollando y se va ejercitando día con día. Y yo espero en Dios que todos, cuando esto termine, cuando esto pase, lleguemos a la macrotumia. Que el Espíritu Santo desarrolle y forje en nuestras vidas esta paciencia, que es un fruto del Espíritu Santo. Es decir, que no la alcanzamos y no se desarrolla y no se forja en nuestras vidas sin la ayuda del Espíritu Santo. Así que tenemos que decirle, Espíritu Santo, ayúdame a ser paciente. Si tú te empiezas a desesperar, si te entra la ansiedad, tenemos que pedirle, Espíritu Santo, ayúdame a ser paciente, porque la macrotumia es una paciencia extrema. La macrotumia es una paciencia con respecto a las personas. El upomoné se enfoca en la paciencia en las circunstancias. Amén. Upomoné es la paciencia que se desarrolla con diferentes circunstancias, pero la macrotumia es una paciencia que se da con respecto a las personas. Y ahí es cuando muchas veces nosotros ya no, donde a veces las circunstancias decimos, bueno, yo puedo soportar el ahorita estar limitado económicamente, yo puedo soportar estar encerrado, pero muchas veces no tenemos paciencia macrotumia con las personas. Muchas veces decimos, bueno, sí, yo puedo estar aquí encerrado, pero solo, sin que nadie me diga nadie, sin que nadie me moleste. Pero cuando te ponen a una persona, y si esa persona es difícil, ahí es cuando ya no, nuestra paciencia ya no está. Y es decir, algunos han desarrollado upomoné, pero no han desarrollado la macrotumia, que la macrotumia es una paciencia mayor y que se da con respecto a la relación con personas. Hay personas que pueden ir a la iglesia, entran y se van corriendo inmediatamente, pero no quieren tratos con las personas. Dicen, yo voy a la iglesia, yo lo que quiera Dios conmigo lo acepto, lo recibo, pero no quiero nada que ver con los demás, con las demás personas. Entonces, has desarrollado cierta paciencia, cierto upomoné, pero no quieres entrarle a la macrotumia, es decir, a la paciencia que se da y que se desarrolla en nuestra relación con los demás. Esta macrotumia va más allá que el upomoné, nos lleva a heredar las promesas de Dios. Cuando nosotros ya alcanzamos esta paciencia, vamos a alcanzar las promesas de Dios. Hebreos 6:10. Porque aquí es cuando ya se alcanza la bendición de Dios en nuestras vidas. Cuando hemos avanzado, hemos crecido en paciencia. Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Qué nos está diciendo Dios? Dios nos ha olvidado lo que tú has hecho. Si tú estás sirviendo, si tú estás dando esto, siendo de bendición, dice, Dios no lo ha olvidado. Versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Vamos a detenernos en esta escritura. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos. Un perezoso es aquel que no quiere desarrollar la paciencia, que dice, no, yo ya no quiero saber nada de nadie, me voy. Huye, como veíamos antes. Huye a la disciplina, huye al desarrollo de la paciencia. Es aquel que se frustra rápidamente con cualquier situación. Los jóvenes hoy se frustran rápidamente. Es que no le entiendo las matemáticas, es que no le entiendo esto, yo no sé, yo no hago nada. Son perezosos. Huyen de la disciplina. Huyen de la paciencia. Algo no sale como quieren y yo ya no sé nada, se enojan, se van, patean las sillas, las bancas y vámonos.
son perezosos, no quieren desarrollar la paciencia. Entonces dice, a fin de que no se hagan perezosos. Dios no quiere que seas un perezoso en el área de la paciencia, sino que te ejercites. El atleta se ejercita para ganar. Tú y yo nos tenemos que ejercitar en la paciencia, no volvernos perezosos. Dice, sino imitadores de aquellos que por la fe. ¿Quiénes son aquellos? Los héroes de la fe. Abraham, Moisés y todos y cada uno de los que aparecen en Hebreos capítulo 11, los héroes de la fe. Dice, si imitemos a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Esta es la bendición de la paciencia. Se heredan las promesas cuando hay fe y cuando hay paciencia. ¿Cuánto tiempo has llevado esperando tu promesa? ¿Cuánto tiempo has esperado que tu hijo cambie, que tu familia cambie, que Dios te dé un mejor trabajo, que Dios te sane, que Dios haga esto, que Dios haga aquello? ¿Cuánto tiempo has esperado? No, cuando nos dice, sino imitadores de aquellos que por la fe. Estamos hablando de un Noé que estuvo trabajando muchos años construyendo un arca. Noé fue ejercitado en la fe, porque todos se burlaban de él, todos se reían de él, pero él fue ejercitado día con día. Cada día que él construía el arca y avanzaba, se burlaban, se reían, pero Dios estaba ejercitando su fe, la fe de Moisés, ¿verdad? 40 años, Dios lo llamó, pero tardó 40 años en formar la paciencia, el carácter de Moisés. ¿Y qué nos dice la Biblia de Moisés? Que él fue un hombre manso, tranquilo, paciente. ¿Cuántos años tardó Dios en desarrollar esa paciencia en la vida de Moisés? 40 años. Pero dice, pero cuando tú desarrollas la fe y la paciencia, heredas las promesas. Amén. Abraham, ¿cuánto tiempo pasó para que pudiera tener el hijo de la promesa, el hijo que Dios le prometió? Pasaron años, pero alcanzó la promesa. Y tenemos que tener paciencia. La impaciencia puede arruinar, puede destruir, puede impedir que recibamos las promesas de Dios. Así que todo tiene su tiempo. Moisés y Abraham enfrentaron las consecuencias de sus errores por no tener paciencia, por ser impacientes. ¿Cuál fue la consecuencia? Dice la Biblia que Moisés era manso y humilde. Era muy paciente, pero solamente una vez perdió la paciencia. Cuando el pueblo estaba ahí molestando, diciéndole, y Moisés, tenemos sed, y Dios le dijo, habla a la roca. Y Moisés, en lugar de hablarle, la golpeó. ¿Por qué? Porque fue impaciente, porque perdió la paciencia una sola vez. ¿Y sabemos cuál fue la consecuencia? No pudo entrar a la tierra prometida. ¿Cuál fue la consecuencia de Abraham? De no esperar, de ser impaciente. Pues sabemos que tuvo un hijo con su sierva, y de ahí nació Ismael, y hoy sabemos que del pueblo de Ismael, de los descendientes de Ismael, viene el pueblo árabe, y hasta el día de hoy el pueblo árabe y el pueblo judío tienen una contienda tremenda. Esas son las consecuencias de la impaciencia. La impaciencia trae consecuencias. Ser impaciente puede arruinar y destruir muchas cosas en nuestra vida. Los jóvenes tienen que esperar en Dios, tienen que esperar al hombre o a la mujer de Dios para sus vidas, y si son impacientes, la impaciencia puede traer consecuencias. La impaciencia puede traer consecuencias a tu vida. La impaciencia puede hacer que abras tu boca en contra de Dios. Escuchaba una anécdota de un hombre que iba caminando ahí por la sierra y cayó, se fue varios metros hacia abajo en un barranco y se fracturó los brazos. Y bueno, ahí estuvo gritando en la sierra, ¿verdad? No le oían, nadie le oía, llevaba tiempo gritando y siguió gritando y gritando, y iba pasando un hombre con una mula, con un burro, pasando por ahí, y lo escuchó y le dijo, bueno, le explicó la situación del hombre que había caído, y le dijo, mira, no puedo, mis brazos están fracturados. Entonces este hombre le arrojó una cuerda y le dijo, mira, te voy a meter una cuerda y tú
con tu boca recibe la cuerda y con tu boca aprieta fuerte la cuerda y yo voy a ir subiéndote poco a poco, lo voy a atar a este burro y este burro va a ir jalando poco a poquito hasta que te pueda sacar de esa situación. Y entonces comenzaron a hacerlo de esta manera y el burro empezó a tirar de la cuerda y este hombre apretó fuerte con su boca porque no podía tomarse con sus brazos y empezó a subir poco a poquito. Y ya casi estaba por salir, pero este hombre perdió la paciencia, se volvió impaciente y ya que estaba por salir de ese barranco, ya que quedaba medio metro por salir, este hombre le dijo, apúrate, hazlo más rápido, porque estaba desesperado y al abrir su boca cayó nuevamente al barranco. Es decir, a veces así estamos nosotros. A veces nosotros tenemos que permanecer con nuestra boca cerrada. Tenemos que soportar la prueba, tener paciencia, porque a veces nuestra boca se abre y empezamos a quejarnos. Empezamos a decirle a Dios, ya te tardaste y mira, no pasa nada, no sucede nada, no vayas a caer en el barranco. Que nuestra boca no nos lleve como este hombre a nuevamente caer al barranco. Santiago capítulo 5 versículo 7, vamos a ver que ahí también cuando se habla de paciencia, se habla de esta macrotumia. Santiago capítulo 5 versículo 7, ya empezamos a cerrar este mensaje. Santiago 5 versículo 7 dice, por tanto hermanos, tened paciencia, tener macrotumia hasta la venida del Señor. Mirar cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Dice, tener paciencia hasta la venida del Señor. Nosotros tenemos que ser pacientes hasta que el Señor vuelva. El Señor está cercano a llegar, tenemos que esperar. Y Colosenses 1 versículo 10 nos dice aquí, con toda paciencia. Colosenses 1:10 nos dice lo siguiente, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Dios 120 años esperó el arrepentimiento del hombre. Dios tiene macrotumia con nosotros. 120 años tardó Noé en construir el arca. Es decir, ¿por qué tardó tanto tiempo Noé? Porque Dios estaba esperando el arrepentimiento de los hombres, pero vimos que no llegó. 120 años estuvo esperando Dios un arrepentimiento en los hombres del tiempo de Noé, pero no hubo un arrepentimiento. Y cuando Dios nos tiene paciencia, mira que Dios es bien paciente conmigo y contigo, pues Dios tiene una macrotumia. La paciencia de Dios es macrotumia. La paciencia que Dios nos tiene es macrotumia. Dios tuvo macrotumia con nosotros y nosotros debemos de tener macrotumia con los demás. ¿Por qué Dios nos pide que seamos pacientes con nuestros hermanos, con la esposa, con los hijos? Porque Él nos ha tenido paciencia. Y mira que es mucha la paciencia que Dios me ha tenido a mí y te ha tenido a ti. Y que como Él ha sido paciente en demasiado con nosotros, pues Dios quiere que tú también seas paciente con los demás. Él ha sido paciente con nosotros y Dios quiere que tú seas paciente con los demás. Así que, hermano, no puedes decir, es que yo no soy paciente. Dios ha sido paciente contigo. ¿Tú por qué no puedes serlo con los demás? ¿Por qué nosotros no podemos ser pacientes con los demás? ¿Por qué nosotros nos irritamos tanto por cualquier cosita, por cualquier pequeñez? A veces somos exagerados, hermanos, a veces nos enojamos por cualquier cosa cuando el Señor ha tenido paciencia con nosotros. Así que cuando tú te impacientes con los demás, con lo que está pasando, con lo que está sucediendo, recuerda que Dios ha tenido paciencia contigo, que Dios ha tenido paciencia conmigo. Y que podamos decir, oh, si Dios ha sido paciente conmigo, ¿yo por qué no puedo ser paciente con los demás? Que Dios desarrolle esta paciencia en este tiempo en nuestras vidas. Así que, hermanos, seamos pacientes. Estamos en la clase de paciencia.
Y si entendemos el propósito de la paciencia, ¿cuál es el propósito de la prueba, de la tribulación? ¿Cuál es el propósito de estar ahorita encerrados en casa? Que Dios desarrolle la paciencia en nosotros. Sí. Lo entendemos en el que no conoce de Dios, el que no tiene a Dios en su corazón, no entiende el propósito, dice, ¿para qué me encierran? Pues yo no quiero estar aquí, y se está quejando, y está peleando, y está mal ahorita, va a estar mal todo este tiempo, no sabemos cuánto tiempo vamos a seguir así, pero va a estar mal porque no tiene a Dios en su corazón, y no entiende el propósito de las pruebas, de las tribulaciones, no entiende el propósito ahorita de estar encerrado en casa, pero el cristiano no puede ser así. Sí. El cristiano debe entender el propósito, por eso hoy Dios te está hablando esta palabra para que tú entiendas el propósito de lo que estamos viviendo. ¿Cuál es el propósito? Dios está desarrollando la paciencia en nuestras vidas, así que seamos pacientes, pase el tiempo que tenga que pasar, esperemos en Dios y Dios vamos a salir de esta prueba, de esta situación pacientes. Cuando estemos en la iglesia nuevamente, primero Dios, yo sé que va a haber puros hermanos y puras hermanas bien pacientes. Ya no va a haber el desesperado, ya no va a haber el que se enoja, ya no va a haber el que anda peleando con todos. Puros pacientes van a haber en la iglesia. Amén. Así que vamos a entonar un canto y ahorita después del canto vamos a hacer una oración y al final vamos a enviar unos saludos a los que estamos viendo que están en línea. Así que este canto pues tiene mucho que ver con lo que se habló en este tema. Desarrollar la paciencia en nuestras vidas. Lo aceptamos esta disciplina, porque si no vienes con disciplina nosotros no desarrollaríamos nunca la paciencia. Ahorita estamos en este tiempo de disciplina, estamos en este tiempo de permanecer en casa. Desarrolle esa paciencia en nuestras vidas, ese upomone y esa macrotumia, que seamos pacientes en las circunstancias y que seamos pacientes con nuestro prójimo. Haznos hombres pacientes, desarrolla. Tú estás formando el carácter de Cristo en nuestras vidas y lo aceptamos, lo recibimos. Como dice tu palabra, entendiendo y sabiendo que esto produce un fruto y ese fruto es la paciencia. Lo aceptamos y lo recibimos en nuestras vidas. Queremos ser más pacientes. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por lo que tú has hablado a nuestras vidas. Amén. Y
Bueno, pues queremos enviar un saludo a los hermanos que han estado en línea, a nuestra hermana Norma, a José Luis, Naomi desde Barcelona, nuestra hermana Lulú, a nuestro hermano Misael, nuestra hermana Rosa, saludos a Obed de Irapuato, a Mari Álvarez también de Irapuato, a nuestra hermana Nora, a Vicky Medina desde Chicago, a Diego, a nuestro hermano Diego de Irapuato, Lucy de Irapuato, a nuestra hermana María Luisa en Nesa, nuestro hermano Germán, nuestro hermano Rigo, nuestro hermano Francisco desde Toluca, nuestra hermana Roma y Vanessa también, y a cada uno de los que se han conectado en línea. Sé que algunos lo van a ver después, pues les enviamos un saludo, saludos a nuestra iglesia Vida en Plenitud, saludos a todos, se les extraña. Vamos a continuar teniendo nuestros servicios de esta manera. Que Dios les bendiga grandemente y que Dios desarrolle la paciencia en nuestras vidas. Un saludo, Dios me los bendiga.